En esta sección vamos a ver tres ejemplos. Como podemos ver en este primer caso tenemos esta ecuación diferencial. Tenemos que ponerla primero en forma separada. Como podemos ver, aquí ya tenemos el diferencial de x y el diferencial de y. Lo que vamos a hacer aquí es que como ya está separada, pues ya vamos a hacer las integrales de lado y vamos a aplicar estas condiciones al final. Entonces, primero vamos a hacer esta aplicación de mis integrales. Tenemos entonces de este lado la integral con respecto a x y la integral con respecto a y. Podemos sacar también las constantes, es lo que vamos a ver en el desarrollo de este caso. Vamos a hacer integrales indefinidas y al final voy a aplicar esas condiciones al final. Entonces vamos a proceder con las reglas que ya conocemos de las integrales y vamos a resolver por separado primero la variable x y después la variable y. Entonces tenemos aquí la integral de x, que recuerden que es el nx a la n, y después la integral de y. Tenemos esta parte y donde de los dos lados salen un par de constantes. De estas constantes las estoy unificando. Eso es lo que voy a definir con las condiciones iniciales, donde aquí tenemos la x y aquí tenemos la y. Entonces vamos a hacer la sustitución y vamos a obtener la forma correspondiente para obtener mi constante. Ya metiendo valores, tenemos aquí el valor de la x. Recuerden, aquí x vale 2, va a ser al cubo dividido entre, vamos a hacer la multiplicación, 21. Después vamos a meter el valor de y, que va a ser un cuarto. Aquí, como podemos verlo, va a ser elevado a la cuarta potencia de esta forma. Esto va a ser mi constante. Vamos a tener entonces la solución de mi sistema y vamos a tenerlo de esta forma. Aquí, como podemos ver, ya hice la evaluación. Tenemos este 2 al cubo, es este 8 que tenemos aquí abajo. Un cuarto elevado a la cuarta potencia. Recuerden cómo se aplica esta potencia. Queda 1 dividido entre 256. Y ya nada más es cuestión de hacer las multiplicaciones, como podemos ver a continuación. Tenemos entonces aquí lo siguiente. Ya se sustituye y podemos ver este quebrado como queda aquí. Aquí queda 11, la multiplicación directa. Aquí se puede poner entre 1. Y el 4 que tenemos aquí abajo es la ley de los extremos. El 4 va a multiplicar a 256. Tenemos aquí 1024, que es este quebrado que vemos de este lado. Ya entonces, aquí, como podemos ver en la calculadora, es la evaluación de estos dos quebrados, la calculadora de Desmos. Pueden utilizarlo a dos decimales y ya tenemos este resultado donde mi constante es igual a 0.39. Redondeado a dos decimales es suficiente. Entonces ya tenemos el valor de mi constante para determinar cuál es mi solución ya particular. Recuerden que estamos hablando de una solución general a una solución particular. Mi constante entonces vale 0.39 y mi solución ya final sería esto que estamos viendo de esta parte acá arriba, en donde ya definimos cuál es el valor de mi constante. Eso es lo que vamos a reportar y con esto podemos trabajar el primer ejercicio. En este segundo caso podemos ver que está esta y', donde recuerden que tenemos que escribir nuestra ecuación diferencial en forma diferencial. Pues y' es igual a dy dividido entre dx. Vamos a utilizar entonces esa sustitución para escribir mi expresión de esta forma. Tenemos aquí la expresión original. Lo único que estoy haciendo es que voy a reescribir este diferencial igual a 0. Bueno, este diferencial pasa del otro lado de forma multiplicándose, como podemos verlo de esta manera. Estrictamente lo que se hace es multiplicar, aquí como podemos ver, por dx. Aquí dx va a cancelar este dx y va a pasar del otro lado. Dicha forma, como podemos verlo, pasa de esta manera. Ya tenemos el diferencial en x y la expresión en y. Nada más fue cambiar la nomenclatura de y' a esta parte de aquí. Ya tenemos separado y ya no tenemos la forma combinada. Ya no tenemos x con una variable que no sea la x, y la parte de y también está separada por completo. Ya como podemos darnos cuenta, ahora es cuestión de hacer la integral como lo hicimos en la sección anterior. Ahora vamos a meter la integral, podemos sacar nuestra función y al final vamos a meter los valores que vemos aquí arriba. Entonces vamos a definirlo como la vez anterior.
Tenemos nuestra integral, sacamos los coeficientes y vamos a hacerlo de la siguiente forma. La integral de la función trigonométrica es muy sencilla. La integral de seno es menos coseno. Recuerden esa diferencia en signos a diferencia de la derivada. Esta integral que tenemos aquí, a diferencia de la otra, se tiene que hacer por partes, que es lo siguiente: es la integral de u por el diferencial de v. Esto es igual a u por v menos la integral de v de u. Hay que definir entonces qué es cada elemento de este sistema para poder identificar y hacer la sustitución y hacer la integral por partes. Recuerden que nosotros tenemos que definir la u y el diferencial de v de forma que la u sea una expresión que al momento de irse derivando vaya desapareciendo. La derivada de este par de funciones, la x y el diferencial de la exponencial, tienen que cumplir con esas propiedades. Por ejemplo, la x al momento de que yo la derive queda un 1 y la derivada de la exponencial queda e a la x. Eso es lo que entonces me va a ayudar a definir que la u va a ser mi x, la derivada o el diferencial de u va a ser dx. Esto como lo podemos ver de esta forma. Aquí, ¿qué es lo que sucedió? Aquí lo que hice fue derivada, es la derivada de la u con respecto a x. La derivada de la x de este lado es un 1, el de x pasa del otro lado multiplicando, pues bueno, de esa forma quedan esos diferenciales como lo podemos ver aquí. De ahí salió ese, de ese lado se derivó. Ahora, tenemos que escoger el diferencial de v como viene acá arriba en rojo y podemos determinar cuál es el diferencial de v. El diferencial de v va a ser todo lo que resta, va a ser e a la x por el diferencial de x. Entonces, en el lado de izquierda a derecha, lo que fue integrar de derecha a izquierda, voy a integrar hacia en este sentido, voy a estar haciendo mi integral. Afortunadamente la integral es muy sencilla y la integral de e a la x es e a la x. Entonces v va a valer e a la x. Entonces esta es la forma en la que nosotros tenemos nuestra integración por partes. Ya haciendo entonces la evaluación, vamos a meter estos elementos como está acá arriba. U por v, aquí como lo tenemos es eso que vamos a trabajar para el principio. Lo tenemos aquí, son estos dos elementos, entonces se sustituye según la relación que tenemos allá y nos queda de esta forma. Luego sigue menos la integral de los otros componentes, menos la integral de v, que es a la x, por el diferencial de u. El diferencial de u, como lo podemos ver aquí arriba, es de x. Tenemos esto de esta forma y ya podemos expresarlo de esta manera. El resto es una integral directa, es menos 10 veces el coseno de y. Esa es la integral, eso ya va a ser igual a una constante. Recuerden que salen constantes de los dos lados y ahora nos queda de esta forma. Ya lo único que vamos a trabajar ahora va a ser la evaluación del coseno, por ejemplo, que es negativo, como lo podemos ver. Al momento de derivar sale eso positivo, como lo vimos allá arriba. Y vamos a tener esta expresión de esta forma. Lo que sigue es hacer la evaluación ya de esta integral, que es la siguiente. Entonces aquí tenemos, esto ya es directo, se quitan los paréntesis, y la integral de a la x es a la x, con el resto de lo que tenemos, con la función coseno, este es igual a mi constante. Ahora lo que voy a hacer es ya meter los valores que tenemos de condiciones iniciales a mi sistema. También lo que puedo hacer, si se fijan aquí abajo, tenemos la forma para sustituir esto que está ahí arriba. Voy a factorizar estas exponenciales y vamos a tener una expresión un poco más sencilla, que es esto que vemos acá arriba. Ya recuerden, factoricé la exponencial como les había comentado de esta forma. Ahora hay que sustituir este 1 que tenemos acá, este va a ser la x y el 4 va a ser y. Entonces nada más hay que meter valores. Tenemos aquí esto evaluado de esta forma. La x vale 1. En este caso, si se fijan, 1 menos 1 pues se va a eliminar. Por otro lado ya tenemos la función trigonométrica, donde tenemos el 4. Aquí se elimina, se hace 0 y por lo que sea que valga esta exponencial acá afuera, entonces no va a contribuir. Ahora nada más es cosa de hacer la evaluación. Aquí como podemos ver en la calculadora científica, esta es la aplicación Desmos, les repito. Noten aquí que esto está en grados. Si se fijan aquí abajo, la calculadora está en grados. Hay que cambiar esto de grados a radianes. Aquí como lo vemos ya cambiamos y el resultado correcto en radianes, recuerden esto es en radianes, es 6.54.
ya evaluado y redondeado. Entonces podemos concluir este ejercicio con mi constante, que es igual a 6.54. Ya lo que vamos a ver a continuación nada más es la expresión de mi función en su forma particular. Entonces la función en su forma particular tenemos es lo siguiente: es mi exponencial y la función trigonométrica igualado a mi constante. Mi constante entonces para este caso en particular es 6.54. Esa es la forma en la que concluimos este segundo caso. Vamos a ver un tercer caso en la siguiente y última sección. En este tercer caso nuevamente tenemos el y', que recuerden es la derivada de y con respecto a x, como lo podemos ver a continuación. Y' es igual a dy sobre dx. Vamos a escribir entonces nuestra ecuación diferencial en forma diferencial para poder ver si podemos utilizar este método de separación de variables. Como lo hicimos en el caso anterior, voy a pasar el diferencial. Yo no lo voy a escribir de forma completa, voy a escribirlo de forma directa. Ya es pasando el diferencial. Y ahora vamos a ver esta expresión de esta manera. Recuerden que la raíz cuadrada no abarca hasta y'. Recuerden que hasta ahí abarca. Si abarcara hasta y', si estuviera un poquito más extendido como vemos aquí, sería una cosa mucho más diferente. Entonces aquí hay que tener cuidado con la notación en caso de identificar nuestro problema en particular. Bueno, pues como podemos darnos cuenta, la expresión ya está separada. Ya tenemos exclusivamente las variables x con x y y con y con el diferencial de y. Vamos a integrar entonces y vamos a hacer el 7. Recuerden que lo podemos sacar, es una constante. Tenemos aquí ya la evaluación de esta primera integral, que fue muy sencilla. Recuerden que es lo mismo que escribirlo de esta forma, pero se escribe por convención primero coeficientes y luego literales. Entonces no se confundan con esa notación que tenemos ahí. Es como poner un 1 de ese lado y bueno, es la forma en la que se multiplica para ponerlo. La siguiente parte, la integral que corresponde a y, se hace con un cambio de variable. Vamos a identificar entonces esto que tenemos aquí y vamos a ver cuál es la forma de hacer la sustitución para poder evaluar y cambiar a una variable utilizando las propiedades mismas de nuestra integral. Entonces esta parte de aquí adentro es lo que le voy a llamar con otra variable nueva. Puede ser cualquier cosa, puede ser z, puede ser h, voy a llamarlo m. Este es un cambio de variable totalmente arbitrario. Entonces m va a tener esta forma, va a ser este argumento que podemos ver de este lado. Entonces va a ser de esta forma, más dividido entre 4. Y voy a hacer su derivada. La derivada de m con respecto a mi variable y es la siguiente. Vamos a tener la derivada y queda esto de esta forma. ¿Por qué hice eso? Porque necesito el diferencial. Este diferencial de y va a pasar al otro lado multiplicando y todo mi argumento 2y más un cuarto va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces aquí estoy despejando de y. Queda de m arriba dividido entre esta expresión que tenemos acá. Ahora lo que voy a hacer es que voy a utilizar estos dos elementos para reescribir mi integral que estoy haciendo en función de mi variable y. Aquí voy a sustituir eso en la expresión que tengo aquí al lado en mi integral y voy a darle forma para cambiarlo a esta nueva variable que va a ser la m. Entonces la m va a ser mi nueva variable, como lo podemos ver en esta sección, y vamos a ver si podemos cambiarlo por completo a una nueva variable. Vamos a tener una dependencia completa de mi variable y, que al principio queda igual, eso no le hice nada, y después en lugar de ese argumento aquí, como lo podemos ver, ya no va a valer esto, va a valer m, que fue lo que definí, entonces va a ser la pura raíz de m. El diferencial de y, como lo podemos ver aquí abajo, esto que está aquí en rojo, va a ser esto que estoy sustituyendo y me va a quedar de esta manera. En este caso hay que notar que mi variable, mi integral depende ahora ya de dos variables. Lo que tenemos en este caso es que o todo depende de la variable y o todo depende de la variable m. No puede hacerse en combinaciones. Entonces vamos a hacer un poco de álgebra para ver si se puede extraer y se pueden cancelar estos dos parámetros que estamos viendo en pantalla. Entonces se hace el álgebra y vamos a ver si se puede hacer algo con esos dos términos.
Entonces el primer término queda igual, eso ya lo resolvimos, esa es la integral de x. Y después voy a factorizar. Noten cómo voy a factorizar aquí este primer paréntesis, voy a poner un 4, van a ver ahorita por qué 4. 4 multiplicado por qué elemento me va a dar el 8y que tenemos ahí arriba. Eso que tenemos ahí arriba, para que este me sea compatible, me va a ser 2y. 4 por 2y me da 8y, como lo podemos ver arriba. Después, ¿qué tengo que poner ahí para que me dé un 1? Pues tengo que poner un cuarto. 4 por un cuarto me da un 1. Entonces, si se fijan, es exactamente lo mismo. ¿Por qué hice esto? Para poder cancelar con la expresión que tengo aquí abajo, con este diferencial que tengo de esta forma. Ya cuando podemos escribirlo de esta manera, entonces ahora sí se puede cancelar por completo y se elimina la dependencia de mi variable original a una nueva variable. Ya tenemos solamente la variable m. Ahora proseguimos, tenemos esta expresión, la expresión en x ya quedó, el 4 lo puedo sacar y después tengo aquí la raíz de m por el diferencial de m. Esto va a ser igual a 0, o más adelante voy a transformar esto en una constante. Finalmente es la forma en la que se procede. Entonces vamos a resolver esta integral que quedó en función de esta forma. Podemos ver aquí arriba que ya está en función a un medio, aquí ya puse la constante. Entonces vamos a hacer la integral de m. La integral de m, aquí tenemos que esto es elevado a un medio. La expresión en x queda igual, ya está resuelta. Sumando esto, recuerden que se le suma 1, entonces m, un medio más 1 son 3 medios. Divido entre 3 medios, así tal cual. Esto va a ser igual ya a mi constante. Acomodando un poco los elementos que tenemos aquí, esto es un quebrado, es por ley de extremos. Tenemos aquí el factor en x que queda igual. Y después en y aquí tenemos esto, la ley de extremos, el 2 multiplica el 4. Tenemos aquí 8 dividido entre 3, m a la 3 medios. Esto va a ser igual a mi constante. Ahora lo que podemos hacer es escribirlo y determinar ciertos valores. El valor de mi cierta constante. Lo que puedo hacer es en este caso sustituir la m de forma directa de acá arriba. Puedo calcular cuánto vale el m. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a meter el valor de mi variable y. La variable y, como lo podemos ver en las condiciones iniciales, aquí tenemos x vale 2 y y vale 10. En este caso vamos a sustituir eso en la m y ya podemos sustituir de esta forma. Ese es un camino. El otro camino es hacer lo siguiente, sustituir lo que valía la m y verlo de forma explícita. Vemos aquí en esta expresión de azul cómo quedó de esta forma. La m es esto mismo. Estas dos son iguales. Lo que voy a hacer para evaluar es que primero entonces voy a calcular el valor de la m de esta forma y después voy a sustituir ese valor en la expresión que está aquí abajo a la izquierda en gris. Voy a sustituir esa m en esta parte de aquí. También se puede hacer omitiendo este paso y meterlo el valor directo aquí en la fórmula de azul y meter los valores. Desde luego x vale 2 y también hay que hacer la evaluación. Así obtenemos ya cuánto es el valor de mi constante c. Entonces, como les estoy mencionando, voy a seguir este procedimiento que tenemos aquí a la izquierda, pero también es igual de válido trabajar con la expresión como la vemos en el lado derecho. Entonces, sustituyendo estos valores para obtener el valor de mi parámetro m, va a quedar de esta forma, aquí como lo podemos ver en verde. Primero sustituí aquí arriba cuánto vale la y. La y, como habíamos comentado, vale 10 y meto estos valores aquí arriba. La sustitución es muy directa, es 10 al cuadrado, esto es 100. Y después se le suma 10 cuartos. Como podemos ver aquí, el valor de esta operación es 102.5. Ya tenemos entonces el valor de m y esto es lo que vamos a sustituir en la parte de aquí abajo. M vale 102.5, x vale 2. Entonces aquí es lo que hacemos para determinar mi constante con las condiciones iniciales. Ya metiendo estos valores, pues vamos a determinar cuánto vale mi constante en este caso. Entonces, metiendo los valores a la calculadora tenemos lo siguiente. Recuerden, estoy utilizando la calculadora de Desmos. La constante entonces me queda de esta forma. Me queda 2781.29, redondeándolo a dos decimales, es suficiente. Entonces, ya haciendo la evaluación, ese es el valor de mi constante correspondiente para este sistema.
Lo pueden hacer directo o pueden hacer primero la sustitución en mi cambio de variable con mi nueva variable m. Ya tenemos el valor de mi constante que hace mi caso particular. Ya es mi ecuación final para mi sistema. Aquí tenemos la constante que nos resulta. Mi sistema final, ya mi solución particular, es la expresión que teníamos originalmente con esta constante acoplada al final. Entonces, esa es la forma en la que concluimos estos tres ejemplos. Recuerden que aquí estuvimos ilustrando las técnicas de integración más comunes que se tienen. Hicimos las integrales más fáciles, las de x a la n. Después hicimos las integrales por partes, esta de la integración de u y v. Y por último hicimos esta integración con un cambio de variable. Son las técnicas que vamos a utilizar más adelante y con esto concluimos esta parte del curso.